privilegio para Susana y para mí estar en Ferrol. Ya no lo voy a decir más veces porque conozco la iglesia. Hoy veníamos charlando desde para aquí, por la calle. Decía, me acuerdo de cuando la iglesia estaba en Carretera de Castilla, o sea que ya llovió, y yo conozco desde entonces hasta ahora la iglesia de Ferrol. Los temas que se han sugerido para este taller son tan extensos que necesitaríamos todo un mes para poder tocarlos por encima. Así que vamos a hacer lo imposible para alcanzar alguna conclusión y presentar un panorama de la Biblia en ese sentido. Quiero recordaros que la Biblia, todos lo sabéis y lo creéis, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Dios no habla hoy nada que no sea por la Biblia. Dios ha revelado todo lo que Él es y conoce y sabe y quiere comunicarlo al hombre, lo ha revelado en su palabra, utilizando los profetas en el Antiguo Testamento, utilizando los apóstoles y profetas en cuanto a don en el Nuevo Testamento. Y terminado el canon de la Biblia, es decir, los 66 libros que nosotros aceptamos como libros inspirados, Dios no revela nada más de Él. Lo ha dicho todo. Y esa revelación escrita culmina en una persona, que es Jesucristo. De manera que cuando vamos a la carta a los Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces de otra forma a lo largo del tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, el Señor Jesucristo, tiene una misión esencial cuando vino al mundo. No solo la de redención, sino la de revelación. Y ahí en Juan capítulo 1 y versículo 18 tenéis esas palabras, que ese Dios que nadie ha visto, Él lo ha dado a conocer. Los que estáis interesados en el griego, hay ahí una palabra que significa exégesis, es decir, desarrollo revelador de alguna cosa. Cristo es la revelación suprema y absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios encarnado. Entonces nadie puede revelar al Padre de otra manera que Cristo. Todos sabéis muy bien que Cristo es engendrado eternamente del Padre, y ese engendrar del Padre, nosotros engendramos un hijo materialmente, no podemos hacer comparaciones, pero ese engendrar del Padre es por vía intelectual. Es decir, Cristo expresa la mente del Padre. Y en ese sentido se le llama de una forma muy vinculante en el Nuevo Testamento, que es en el principio era el verbo. Verbo, palabra, discurso. Todo cuanto el hombre quiere conocer acerca de Dios, mire a Cristo. De manera que sin Cristo no hay comprensión de la Biblia, no hay salvación, no hay esperanza, no hay poder. Cristo es el núcleo de la expresión divina de Dios en el plano de la humanidad. Pongo un ejemplo muy simple para que entendamos bien esto y vamos a las parábolas, claro está. ¿Por qué hablo de Cristo? Porque Cristo dice el Evangelio que sin parábolas no les hablaba. De manera que Cristo, Jesús, el Señor, viene al mundo de los hombres para revelar a Dios. Y cuando viene al mundo de los hombres, hecho hombre, Dios hace el discurso suyo de conocimiento por medio de un hombre. De manera que Dios nos habla sus palabras en garganta de hombre. Nos da su abrazo de gracia en brazos de hombre. Camina nuestro camino y nuestra experiencia se hace suya porque es un hombre el que nos acompaña. Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es Emmanuel, Dios con los hombres. De manera que este Jesús viene al mundo de los hombres para que podamos conocer y comprender a Dios. Dios es infinito, ¿verdad? Y nosotros limitados. Luego tú no puedes meter en una mente limitada lo que es infinito.
no cabe, es imposible, pero sí se expresa por medio de una mente humana, podemos entenderlo, aunque sea infinito. ¿Me estáis siguiendo? Ahora, Cristo vino al mundo para predicar el Evangelio. Es una de sus misiones. Él viene por las aldeas y ciudades, dice Marcos en el capítulo 1, predicando el Evangelio. Y el Evangelio que Cristo predica es un Evangelio para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree. La salvación de Dios, provista desde la eternidad, planeada desde la eternidad en el plan de redención, se hace eficaz y actuante en el plano del tiempo del hombre. Es decir, antes de que el hombre fuese creado, Dios determinó salvarlo. La salvación es la primera manifestación externa de la deidad. De manera que aquellos que tienen conflictos y problemas sobre elección, predestinación y no sé cuántas cosas más, es porque no piensan que antes de que el hombre cayera en el pecado, Dios determinó salvarlo. Y el apóstol Pablo dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino conforme a su propósito y a la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Quiero decir esto de una forma muy simple y muy sencilla. Antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. ¿Entendéis esto? Amén. Por tanto, el Dios de la Biblia viene y por medio de su Hijo unigénito hace un sacrificio de redención ¿para cuántos? Para todo aquel que crea. Y en la cruz Dios hace potencialmente salvable a todo hombre. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 9, que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Y eso que ha traído una discusión teológica, especialmente en la Edad Media y por ahí adelante, no está enseñando más que una cosa: Cristo descendió a la parte del más bajo de los hombres para salvar al más bajo de los perdidos. Es decir, nadie dirá a Dios en el trono blanco, no has hecho bastante por mí. Pero la responsabilidad de una predicación cristocéntrica tiene una mayor dimensión cuando se habla con palabras claras y sin ejemplos. Por tanto, las parábolas, Cristo las utiliza especialmente en la segunda parte del tiempo de su ministerio, porque habiendo hablado con claridad, no creían en Él. De manera que les habla por palabras, por parábolas, para que la responsabilidad del oyente se diluya un poco. Las parábolas son, por tanto, una manifestación de la gracia. Cuando hablamos de parábola, la palabra es una palabra compuesta de dos partes. Una que significa al lado de, y otra trayendo. De manera que una parábola es traer un ejemplo que todos conocen y ponerlo al lado de ¿qué? Al lado de un mensaje para ilustrar el mensaje. La parábola no es un mensaje, pero la parábola ilustra la verdad que quiere expresarse en el mensaje. Ahora, la Biblia es un libro parabólico tremendo. No solo de parábolas, sino de expresiones parabólicas. Pongo un ejemplo de esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo... ¿Qué es eso? ¿Qué es morar bajo la sombra? Es una expresión metafórica, parabólica. Y es muy interesante entender, si te empiezas a meter en qué es eso de la sombra y lo otro y comienzas a correr por ahí, estás convirtiendo o pretendes convertir el ejemplo en doctrina. Y eso no es posible. Quiero decirte que Dios ilustra eso de una forma muy sencilla. Imagínate que tú estás en la calle, 12 de la mañana de un día sin nubes. Y viene el sol, incide en un árbol y ese árbol proyecta una sombra, ¿sí? ¿Cómo eliminas esa sombra? ¿De qué manera eliminas la sombra? Me vais a responder generalmente con una luz,
Bueno, con una luz eliminarás esa, pero proyectas otra. Porque cuando hay un obstáculo que se coloca delante de la luz, produce sombra. La sombra la eliminas cuando hay una sombra mayor. 12 de la mañana, o 11, o 3 de la tarde. La sombra del árbol se proyecta, ¿verdad? Y de pronto viene una nube que hace una sombra mayor. ¿Qué desaparece? La sombra pequeña del árbol. Y ahí, en esa ilustración parabólica, en esa forma metafórica, que es más o menos lo mismo, está enseñándome algo. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay inquietud si tú vives a la sombra del Altísimo, bajo su protección y bajo su custodia. Y todo esto es una enseñanza que entra dentro de la mente con un ejemplo que se ha establecido ahí. En el Antiguo, las parábolas no están, como veis, solo en el Nuevo, están en el Antiguo Testamento. Hay muchas parábolas en el Antiguo Testamento, de manera que, por ejemplo, viene Natán a David cuando David pecó y le va a reprender, a exhortar y a decirle delante el mensaje que Dios le había dado. ¿Y qué hace Natán? Le cuenta una parábola. Había un hombre que tenía una ovejita que la quería sola, había otro que tenía muchas ovejas, y de pronto viene un amigo, y esa parábola la tenéis en 2 de Samuel capítulo 12. Esto, viene un amigo, y para darle de comer a ese amigo le mata la oveja del que tenía una sola. Y claro, David se pone como se pondría cualquiera, se llena de ira y dice: ese hombre necesita ser muerto. Pero como la ley no dice que por robar una cordera haya que matar a nadie, lo que merece es que pague 4 veces la cordera. Eso sí que estaba en la ley. ¿Qué le dice Natán? Tú eres ese hombre. De manera que le ha ilustrado la dimensión de su pecado. ¿Cuál es la reacción de David? Pequé contra Jehová. ¿Te das cuenta? De manera que mediante una parábola ese hombre, David, fue llevado a una posición, a una situación, a un reconocimiento que no tenía antes. Él estaba viviendo cómodo en el palacio, haciendo lo que le parecía. Dios le llama por medio de una parábola. Ahora, cuando voy al Nuevo Testamento, es el alma de las parábolas de la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Y la mayor parte de esas parábolas han sido dichas por el maestro de maestros, que era Jesús. Cuando vamos a una parábola, no importa cuál sea, tomaremos alguna de ilustración. Cuando vamos a la parábola, tenemos que entender varias cosas para comprender la parábola. Primeramente, la ocasión. ¿Cuándo se dice la parábola? Y eso necesitas leer el contexto, lo que hay antes y lo que hay después de la parábola. De manera que, por ejemplo, el Señor Jesús habla del hijo pródigo, ¿verdad? Realmente es la parábola del padre bondadoso, pero nosotros la conocemos como el hijo pródigo. ¿Por qué habla Jesús, pone esa parábola? ¿Quieres buscar, por favor, Lucas capítulo 15? Versículo 1 y 2, y alguien, como estamos en un taller, lo puede leer cualquiera. Yo no voy a usar mi Biblia ahí, está cerrada. Leéis el texto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí tenéis la religiosidad. Mirad, los fariseos son una especie en extinción que no se extingue. El legalista está buscando siempre el defecto del otro. Y en este caso, ellos tenían una oración que recitaban muchas veces: te doy gracias porque no me has hecho publicano ni mujer. ¿Qué te parece? Y estos eran los grandes. Y frente a esto, ellos acusaban a Jesús de sentarse a comer ¿con quién? Con publicanos y pecadores. Pero el Espíritu Santo pone ahí una palabra clave:
a los pecadores recibe. Esta es la mayor verdad del Evangelio. Cristo recibe a los pecadores. Y cuando Cristo escucha todo esto, comienza el relato parabólico para enseñarles dónde estaban ellos. Y ahí está el padre que tiene el hijo que le pide la herencia al padre. Bueno, es un extremo tremendo, porque mientras el padre vive, el hijo no tiene que pedir la herencia, ni muchísimo menos, pero le pide la herencia y el padre se la da. Y el hijo se marcha al lugar lejano y vive, como dice la parábola, perdidamente. Y de pronto toda la historia del hambre y de los cerdos y de no sé qué y no sé cuánto, y de pronto ese hijo dice, volviendo en sí. Está enseñándonos en la parábola que los que acusan, los que pretenden vivir vidas santas al margen de Dios, están locos. El cerebro de ellos no funciona bien. Es el pródigo que vuelve en sí, que recapacita y dice, yo estaba loco y ahora necesito volver a casa del Padre. Pero una de las cosas que Cristo va a mencionar en esa parábola es que era hijo cuando estaba en la casa del Padre. Era hijo cuando se fue lejos y vivió perdidamente. Y vuelve a la casa del Padre, ¿por qué? Porque es hijo. Y esto tiene que llamar la atención de aquellos, por supuesto, y de nosotros hoy. Hermanos míos amados, ¿cuántas cosas le demanda el Padre al pródigo? Nada. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre cuando vio venir aquel harapiento por el camino? Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Esto de la parábola, la mejor interpretación la tienes en Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice? A ver, Gálatas 6, 1 y 2, vamos. Hermanos, si alguno fuere, bueno, ahí tenéis el texto en la pantalla, sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, reprenderlo y disciplinarlo. ¿Dice eso? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Mis hermanos amados, el mensaje de esa parábola no es saber la herencia, ni el hermano, ni quién era esto, ni quién era el otro, porque algunos alegorizan todo eso. La parábola dice, señores, hay que amar, porque Dios te ama a ti y ama a todos. Esta es una verdad bíblica fundamental que entendemos en el contenido de esa parábola. Mientras que el padre recibe al pródigo, su hermano legalista no quiere entrar a comer. Esto ha sido una manifestación histórica en la Iglesia a lo largo de los años. Dios no nos llama a reprender, lo reprende Él con la Biblia. Nos llama a restaurar, es decir, a buscar con mansedumbre y dar un abrazo. Hay cientos de creyentes en nuestra querida Galicia, bueno, no digo cientos, a lo mejor exagero un poco, pero hay muchos creyentes que no están en ninguna iglesia porque tal vez han tenido un tropiezo, pero no han tenido un brazo de restauración. ¿Entiendes la importancia de la parábola? Ahora, una vez que sabemos el objeto, pues ya tenemos en mente qué es lo que está tratando la parábola. Por tanto, lo primero que tenemos que buscar es la ocasión. En segundo lugar, tenemos que buscar la narración. Y no podemos olvidarnos que en las parábolas el relato es de algo conocido por la gente. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Todos los israelitas sabían lo que era un sembrador. Hoy es muy difícil para nosotros que vivimos en ciudades saber lo que es un sembrador, pero hace tiempo, hace años, cuando yo era un chaval pequeño, sabía muy bien lo que era sembrar en un campo. De manera que esa parábola está tomando un ejemplo de algo que ellos conocen para aplicarlo
a una realidad espiritual. El intérprete de la parábola tiene que formular siempre una pregunta: ¿qué quiso enseñar con la parábola? Vuelvo a repetir, la parábola no es elemento para sentar doctrina. En la parábola no puede fundamentarse doctrina, pero ilustra la doctrina. Por ejemplo, vuelvo a la parábola del hijo pródigo. Dios manda que nos amemos unos a otros y que amemos a los enemigos, ¿sí o no? Lo dice Cristo en el Sermón de la Montaña, que tenemos que amar a los enemigos. Ahora, esa parábola nos enseña que aquel que no tiene derecho a ser amado para nada es colocado de nuevo en la casa del Padre para ser bendecido. ¿Lo hemos entendido o no? Mirad, no podemos vivir la vida cristiana sin Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y Cristo amó a los que estaban en el mundo y los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin, hasta el límite. Por eso esa enseñanza de la parábola y del amor que Cristo enseña como mandamiento para nosotros, quiero recordaros lo que todos sabéis. La Iglesia no se identifica por doctrina. La Iglesia se identifica por amor. ¿Qué dice Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis ¿qué? Ahora alguien me dice: oye, pero estás diciendo un verdadero problema. Es que no tenemos que predicar la doctrina. Por supuesto. Y no tenemos que afirmarnos en la doctrina. Naturalmente que sí. No tenemos que predicar la Biblia. Por supuesto que sí. Pero ¿qué dice Cristo? Solo si me amáis, guardaréis mis... Ahí tienes. La doctrina viene como consecuencia del amor que tú sientas por el que establece la doctrina. ¿Me sigues? Aquí tenemos las parábolas y aquí tenemos la enseñanza parabólica. Tenemos que atender en las parábolas al trasfondo cultural. Si a ti te hablan hoy de ese hijo, vuelvo a la parábola del pródigo porque es muy conocida. Vamos a otra de esa misma línea. Hay una mujer que tiene unas monedas y pierde una. ¿Y qué hace? Enciende la luz, enciende el candil y barre la casa. Claro, tienes que llevarte eso al tiempo de la parábola. Hoy una mujer no necesita poner un candil. Le da el botón y la luz la tiene. Y barrer la casa, bueno, puede ser que le ayude a encontrarla, pero es fácil porque las casas están limpias. Pero aquel tiempo muchas casas eran de tierra. Por tanto, esa moneda se mezclaba ahí y no se encontraba fácilmente. Esto, de manera que ahí, en ese contexto, hay un trasfondo cultural que tenemos que entenderlo. Un hombre tenía 100 ovejas y perdió una y fue y la buscó hasta que la halló. Hoy no es posible, culturalmente hablando, venir a ese ejemplo porque no hay habitualmente rebaños de ovejas cerca de nosotros. Y si un pastor pierde una oveja, hombre, sentirá mucho, pero tal vez no dedique toda una noche a buscarla, ¿verdad? Cristo está tomando eso para decir: no ceses de buscar a la que se ha alejado. Aquí en Galicia lamentablemente había muchas aldeas. Hoy están quedando pocas. Pero había una aldea a donde yo iba muchas veces los veranos que se llamaba Calvos de Bande. Y en Calvos de Bande había uno de los ancianos de la iglesia, del Miro, que tenía un rebaño grande de ovejas y alguna cabra en medio de las ovejas. Y yo me encantaba hablar con él. Era un hombre que sabía 1000 cosas
Y una noche, ya cayendo el sol bastante, allá siento que Edelmiro venía del monte con sus ovejas, les gritaba, las llamaba, tal, venía con el rebaño y llegó a su casa. Y me dijo, me faltan 2. Y le digo, ¿qué vas a hacer? Ir a buscarlas. Pero ¿y no vienen? ¿Qué van a venir? Si se quedan fuera, el lobo las come esta noche. Y allá se marchó Edelmiro. Y yo le dije, oye Edelmiro, ¿y si te faltase una cabra qué? Dice, esa no tiene importancia ninguna, ellas vienen. Bueno, es distinto. Sabía qué oveja necesitaba una cosa y qué oveja necesitaba otra. El liderazgo de la iglesia, el pastorado de la iglesia, necesita conocer íntimamente a sus ovejas. Y es precisamente ahí a donde se resuelven las cosas con amor. ¿Recuerdas que Pablo traslada esta parábola a la clave magistral de 1 Corintios capítulo 13? ¿Qué dice? Si tengo amor, si tengo dones, todos, las virtudes y los dones, y no tengo amor, ¿qué? Nada soy, de nada me sirve. Pero dice algo, un dicho parabólico, y dice ahí, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Tú tienes una orquesta sinfónica, y en esa orquesta hay un montón de instrumentos, pero hay también címbalos, esos platillos enormes que el que los toca tiene unas cuerdas, unas correas, y de vez en cuando está la orquesta tocando al compás un sonido del címbalo. Otro tiene un tambor enorme, sonido de tambor. Ahora, ¿suena bien ese címbalo con la orquesta? Sí, cuando funciona compasado. Pero si yo agarro ese címbalo y lo tiro al suelo, produce un ruido molesto. ¿Sabes lo que dice Pablo? Si no tienes amor, el ministerio tuyo molesta a Dios y molesta a la iglesia. No hay otra cosa. ¿Notáis cómo las parábolas tienen una aplicación? No una sustentación de doctrina, pero una aplicación en el Nuevo Testamento. Ahora, observamos al que dice la parábola, después de ver el contexto y todas estas cosas, observamos al que dice la parábola y muchas veces él da la interpretación de la parábola. El sembrador salió a sembrar y una parte cayó entre las piedras y otra parte. Pero al final de esa parábola, Cristo da la razón de por qué dijo eso y habla de aquellos que reciben el mensaje como en un terreno de piedras y se ahoga la semilla porque ahí no hay tierra. Otros reciben el mensaje como en medio de un campo de ortigas, de mala hierba, y esa mala hierba, ¿qué hace? Come, absorbe. Y otros reciben el mensaje en tierra preparada, trabajada, y esa da fruto. Y claro, casi siempre se nos ocurre aplicar esa parábola a la predicación del Evangelio. ¿Sí o no? Sí, mira, el Evangelio se predica y hay algunos que están muy bien, no digo que no se aplique, pero tienes que ver el final de esa parábola. El que tenga oídos para oír. Y esto no solamente, la palabra no solamente se recibe de esta manera en el mundo, se recibe en cada creyente. Hay creyentes que tienen el corazón endurecido contra o referente a algo, no importa lo que. Le resbala la palabra, no tiene fruto esa palabra porque tienen un terreno que no admite esa enseñanza. Hay otros que reciben la palabra y son esos de decisiones rápidas. Yo estoy dispuesto a... Y de pronto viene la prueba. ¿Y qué pasa? Se olvidan del mensaje. Pero cuando
la palabra entra en un corazón, en un terreno preparado por el sembrador, el Espíritu Santo, esa palabra germina siempre. ¿Nos damos cuenta? ¿Tienen importancia las parábolas o no? Yo voy a pedir un vasito de agua, por favor. Aquí está. Voy a ponerme la más cerca. Ya está. Muy bien. Sigo adelante. ¿Cuál es el peligro máximo de interpretar una parábola? ¿Sabéis cuál es? Alegorizar la parábola. Y buscar en cada puntito de la parábola una aplicación espiritual. Yo tengo escrito aquí, aprovecho un paréntesis, permitidme. Hay notas de homilética. Están en PDF, porque son unas 200 páginas. El que las quiera, las pide a José Luis. Pido que no se extiendan esas notas. Esas notas las hice hace años para escrituras online y no es muy ético que lo que está hecho para escrituras comience a circular por ahí. De manera que usadlas sin problema ninguno, mantenerlas para vosotros. Ahora, el peligro de alegorizar la parábola es un hecho, porque se quiere buscar las razones de la minucia de la historia, y la parábola es una historia que tiene una enseñanza o una aplicación a una sola enseñanza, no a muchas más. El alegorismo en la Iglesia cristiana nace, bueno, ya venía un poco antes, pero se desarrolla de una forma tremenda a partir de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era un filósofo colosal y un alegorista total. Él decía que no, pero es verdad. Y yo he anotado en esas notas cómo interpretaba él la parábola del buen samaritano. ¿Me permitís que lea este trozo? Primeramente, interpreta la parábola. El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó representa a Adán. ¿Por qué Adán? Bueno, porque lo dice él. Jerusalén es la ciudad de la paz celestial, de cuya bienaventuranza cayó Adán. Jericó es la luna. Bueno, el nombre tiene que ver con eso. Jericó es la luna y simboliza nuestra mortalidad, porque la luna nace, crece, mengua y muere. Vaya. Los ladrones son el diablo y sus ángeles, quienes despojaron lo que equivale a quitarle la inmortalidad. Herirle equivale a persuadirle para pecar. Dejarle medio muerto significa el estado caído del hombre, porque en tanto puede entender y conocer a Dios, vive, pero cuando está aplastado y consumido por el pecado, está muerto. El sacerdote y el levita representan el sacerdocio y ministerio del Antiguo Testamento, que son inútiles para salvación. El samaritano significa el guardián y es una alusión al Señor mismo. Vendar las heridas significa una reprensión por el pecado. El aceite es el consuelo de la buena esperanza. El vino, la exhortación a trabajar con espíritu ferviente. La cabalgadura, la naturaleza humana en que el Señor se dignó venir a nosotros. Poniéndolo sobre la cabalgadura expresa la creencia en la encarnación de Cristo. El mesón es la iglesia. El otro día, al día siguiente, sabéis que al otro día es mayo, al otro día quiere decir después de la resurrección del Señor. Y los 2 denarios son los preceptos de amar a Dios y al prójimo, o la promesa de esta vida y la venidera. Y el mesonero es Pablo. ¿Qué os parece eso? Bueno, es absurdo, ¿o no? Cuando lo único que está diciendo es que las prácticas religiosas no son de recaudo bueno para cualquier persona si no van acompañadas del amor. Y aquí está enseñándonos una verdad esencial, Cristo. Hermanos míos amados, yo he nacido de familia evangélica. Desde pequeñito
mis padres me pusieron a raya y me hacían estudiar cosas que a veces yo no entendía. Pero había un problema añadido a todo aquello, que nos salvábamos por gracia mediante la fe, pero queríamos santificarnos por obras. ¿Sí o no? Para este tipo de personas todo es malo. Y la ley de legalista es: no hagas, no gustes, no toques, no manejes. ¿Es así o no? ¿Y qué dice Cristo? Yo no he venido para estrecharlos, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ojo, la libertad en Cristo no justifica el libertinaje, ¿está claro o no? No podemos transigir por el pecado bajo ningún concepto, pero tenemos que amar al pecador y tenemos que hacer la vida agradable. ¿O pensáis vosotros que cuando Cristo era joven no jugó de vez en cuando? Naturalmente que sí, era un hombre como nosotros. Tengamos mucho cuidado, hermanos míos amados, en espiritualizar la humanidad de Cristo. Cristo es un hombre, ¿o no? Y tiene una humanidad como un hombre y un conocimiento en esa humanidad limitado como el del hombre. Por tanto, Cristo es nuestro ejemplo de vida y marcó huellas. Otra parábola, marcó huellas en el camino para que nosotros sigamos sus pisadas. Bueno, ojo con alegorizar las parábolas, ¿eh? Otra cosa que quiero saltarme, porque si no, no llegamos a la segunda parte: ejemplos de interpretación de las parábolas de Cristo. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Busco algo sencillo y simple para no extendernos en una parábola muy larga. ¿Qué dice ahí en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, tenéis ahí una parábola bastante complicada. Hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos destinos, hay dos formas. ¿Sí o no? Bien, por supuesto, está hablando parabólicamente y enseñándonos algo. La puerta estrecha en el camino de la salvación es tan estrecha que solo puedes pasar tú. La puerta ancha es tan ancha que contigo a todos los que quieran. El camino de salvación es estrecho, pero lo suficientemente largo para que puedas llevar la cruz contigo. Mientras que el camino ancho es el camino de la juerga y de la felicidad. Hermanos míos, esa parábola tiene un impacto tremendo para una exhortación a la vida cristiana en el mundo de hoy. En el mundo de hoy se tiene poca atención, se presta poca atención a la santidad. ¿Sí o no? No se predica mucho de santidad. No se predica de pecado. ¿Sabéis? Perdonadme, voy a ser muy franco con vosotros. Hoy está dejando de predicarse a Cristo. Y el púlpito cristiano está convertido en un púlpito de exhortaciones a ser buen chico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay referencia directa al compromiso cristiano con Cristo, viviendo a Cristo. ¿Es así o no es así? No lo digo aquí, y no lo digo por vuestras iglesias, en general. Poned vuestro internet y buscad un sermón del domingo de una gran iglesia. Generalmente es: esto lo oí yo directamente. Bueno, seguro que entre nosotros hay alguno que ha pecado esta semana, ¿verdad? No te preocupes, porque Dios está enamorado de ti. ¿Qué te parece? ¿Pero qué te parece? Bueno, esto es lo que se está predicando hoy. Esto es lo que se enseña a los jóvenes en nuestras iglesias.
quiero deciros que la Iglesia de Cristo hoy está haciendo mundanos decentes, pero no cristianos comprometidos. Le estamos enseñando a la gente: sé buena, no robes los zapatos en el comercio, esto cae de cajón. Y el que no, pues es un tipo decente en medio de un mundo de ladrones. Pero esto no es el objetivo. El objetivo de la Iglesia es Cristo. Solo Cristo y nada más que Cristo. Y a Cristo no se enseña desde el discurso de la filosofía, sino de la exposición de la Biblia. Cuando la Biblia sale del púlpito, termina la vida cristiana. ¿Me seguís? Ahora, ejemplos de esa interpretación. La enseñanza es muy fácil de esa parábola. Está señalando que la vida de fe es aquella que se separa del mundo y de sus cosas para seguir la senda estrecha ¿de qué? Del compromiso con Dios. Es que el cristiano no puede buscar bonanza en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo algo. En el mundo... pero en la iglesia no. ¿Lo querés tú? Escucha lo que dice Pablo a Timoteo: y todo aquel que quiera vivir piadosamente, ¿en qué? En Cristo. ¿Notas esto? Es decir, Cristo está ahí. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Dios utiliza la Biblia y las parábolas para enseñarnos que mientras la tribulación es momentánea y transitoria, la vida final de ese camino estrecho es la gloria con el Señor. Y esto alienta el corazón cristiano. Esas dos puertas, bueno, son las dos opciones de vida, que es la puerta ancha, que lleva a la destrucción, y la puerta estrecha. Pero el camino, la parábola dice algo acerca de la puerta estrecha. Son pocos los que la encuentran. Y todo esto tiene que ver con una realidad. Dios no hizo parte de la obra y el hombre tiene que hacer otra parte. Es decir, Dios no hizo el 99,9% para la salvación y el hombre hace el 0,1% para ser salvo. No, Señor. La salvación es de Dios totalmente, absolutamente. Pero el hombre halla la puerta que es Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Padre que me envió lo llama. Quiero recordaros que la salvación, el ir a Cristo, no es asunto del hombre natural por una razón, porque Cristo es locura. Y el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Es el Espíritu Santo de Dios que convence al hombre, y es el llamado de Dios que llama al pecador rebelde y lo lleva a Cristo. Y es Cristo quien lo salva, y es el Espíritu quien lo regenera, porque la salvación es de Dios. Ahora, la puerta ancha tiene una entrada fácil, la puerta estrecha una entrada estrecha. Y ahora quiero poneros otro ejemplo de parábolas. ¿Cómo interpretamos la parábola de Marcos 7, 24 al 27? O Mateo 7, 24 al 27. ¿De qué habla eso? Un hombre que edifica una casa. Mejor dicho, hay dos hombres que edifican dos casas, en el mismo terreno, es decir, en el mismo lugar. De modo que el terreno era igual para el que edifica superficialmente que para el otro. Pero hay una diferencia. Uno profundizó hasta encontrar la piedra y asentó su casa sobre esa piedra. El otro se limitó a una casa linda, rápida, bien acabada. Y de pronto viene el problema, el turbión, la tormenta, el agua viene y ¿qué hace? Excava el terreno de las dos casas. Pero una se cae. ¿Por qué? Porque no tiene firme.
El otro día había una, no sé si lo visteis en televisión, en esas inundaciones enormes que hubo en Estados Unidos, donde murieron también un montón de niñas de un campamento cristiano. Se ve una casa entera flotando con el agua y arrastrándola. ¿Sabes por qué? Porque esas casas no tienen un buen fundamento. Viene el viento, le lleva el tejado. Viene el agua, arrastra la casa. Claro, vete tú a arrastrar una casa de una aldea de Galicia con piedra de cantería bien asentada. No la mueve ni el trueno. Pero quiero decirte con esto que podemos asentar una vida cerca de Cristo, que es la roca, pero tenemos necesidad de ¿qué? De profundizar hasta encontrar la roca. La roca está debajo del terreno. ¿Qué hay que hacer? Sacar la tierra. La tierra tapa. La tierra es el lugar donde se asienta la religión. Cristo es la roca donde se asienta la iglesia. ¿Me estáis entendiendo? Y esa es la gran diferencia. Ahora, yo sé que hay mucho que decir y sé que estoy corriendo demasiado. Perdonadme, pero estoy dando un pantallazo de parábolas. Hay un grupo de parábolas muy interesante que está en el capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Mientras buscáis ese capítulo, quiero recordaros algo. Cristo vino a predicar el reino de los cielos, ¿sí o no? Bueno, y Mateo utiliza una palabra, le llama al reino de los cielos. Pero Lucas y Marcos no llaman reino de los cielos, llaman reino de Dios. Entonces hay posiciones, las posiciones teológicas es la posición que la persona quiere mantener de lo que él interpreta de la Biblia. Voy a ser muy claro con todos vosotros. Hay la posición dispensacionalista. ¿La oísteis? ¿Sabéis lo que es? Bien. Todos los ismos y los istas son malos. ¿Paternal es bueno? Sí. ¿Paternalista? No. ¿Dispensacional es bueno? Claro. Es una hermenéutica que interpreta la Biblia a lo largo del tiempo en las distintas maneras en que Dios se relacionó con los hombres. No es lo mismo la dispensación, llamemos así, la etapa dispensacional de Adán antes de pecar, que la de Noé. Son distintas, ¿o no? Dios ama a los hombres, Dios salva a los hombres, pero hay tiempos que se desarrollan. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando alegorizamos las cosas. Si decimos que el reino de los cielos es una cosa y el reino de Dios es otra, tenemos que explicarlo, ¿o no? Porque resulta que Mateo es el que utiliza el reino de Dios, ¿sí o no? ¿Estáis convencidos? Sí. Pero el capítulo 13 son parábolas para la iglesia, no para Israel. Y sigue diciendo el reino de Dios o el reino de los cielos, es lo mismo, el reino de los cielos, y pone una parábola para la iglesia. Ahí tenemos que interpretar las parábolas a la luz de lo que es el reino en la Biblia. Dios tuvo reino siempre. ¿Por qué? Porque es rey. Y el reino de Dios se ha manifestado de distintas maneras a lo largo de la historia, ¿verdad? Y en este momento, ¿cuál es la manifestación del reino de Dios, reino de los cielos? ¿Cuál es? La iglesia. Que dice Pablo que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Está claro? Ahora, hay algunos que dicen, no. Hoy en día estamos en una dispensación que no sé cómo llamarle, dispensación del Espíritu. No, pero el Espíritu estuvo siempre. Bueno, dispensación de la gracia, pero es que la gracia estuvo siempre. Entonces, lo que está diciéndome es que el reino de Dios hoy se manifiesta de una determinada manera, ¿está claro?
Y en el futuro estará el milenio donde Dios reinará en Cristo aquí en la tierra. ¿Está claro o no? Y después del milenio, ¿qué? Vienen cielos nuevos y tierra nueva donde Dios será todo en todos. Entonces tenemos que reflexionar sobre la cuestión de reino y estudiarla. Pero en ese capítulo 13 de Mateo son parábolas permanentes del reino. Y claro está, notad que está el ministerio de Cristo muy avanzado, la gente ha rechazado a Cristo, Él sigue haciendo milagros y se incrementa el número de parábolas. Ahora, ¿queréis ver lo que realmente es la Iglesia en el tiempo presente dentro del reino? Esas parábolas de Mateo capítulo 13 están enseñándonos lo que es el reino de Dios en el tiempo presente, lo que somos tú y yo para Él. Viene la parábola de el sembrador. La mencioné antes, ¿verdad? Ahora, nos podemos volver locos para interpretar la parábola. Pero yo le pregunto al que la vio, ¿qué me dices de eso? Y él me responde inmediatamente. Mirad por favor la parábola del sembrador en Mateo. Capítulo, versículo 21, 7:21 de Mateo. ¿Qué dice? 7. No, 7:21, no, 13. 13:21. Dije 7, ¿verdad? Bueno, si las muchas letras te vuelven loco. Mateo 13. Ahora, por favor, versículo 21. Está interpretando la parábola. ¿Qué dice el versículo 21 del capítulo 13? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la ficción o la persecución por causa de la palabra, no lo propone. Bueno, no tengo que andarme de loco buscando qué significa, porque ¿quién me lo dice? El que dio la parábola. Pero ahora, él dio la parábola a las gentes, pero no la explicó. ¿Quiénes son los que no la entienden? Los discípulos. Los discípulos eran sumamente extraños. 3 años con Cristo y no entendieron nunca nada. Tanto es así que al final, cuando Cristo les dice: vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, lo crucificarán y al tercer día resucitará, callaban. ¿Por qué? Porque tenían miedo a preguntarle. Porque ellos tenían en la cabeza la teología judía, que enseñaba que el Mesías no podía morir, que el Mesías había venido para reinar. Luego, ¿cómo es esto? Si es el Mesías y va a morir, y es el Hijo de Dios, y hemos dado testimonio que es el Hijo del Altísimo, ¿quién resucita a Dios? Nadie. Entonces esto tiene que ver una alegoría ahí que nosotros no entendemos y callaban la boca. Ellos nunca creyeron en la muerte del Mesías. ¿Por qué? Porque su tradición de enseñanza se lo exigía. Habían hecho de una parte la razón de ser y despreciaban la otra. Hermanos míos amados, esto ocurre en todos nosotros de alguna manera. Y nosotros pensamos que la única verdad es esto, y que la única doctrina sana es esta, y rechazamos absolutamente cualquier otra cosa porque no concuerda con nuestra forma de pensar. En las parábolas se aprecia esto. Está lo que pensaban los judíos, lo que pensaban las gentes y de vez en cuando lo que pensaban los discípulos. Ahora, los discípulos eran un grupo que, a pesar de haber escuchado tantas cosas de Jesús, seguían siendo duros de cerviz, es decir, no querían entender. Ahí tenemos un ejemplo, simplemente. Tenemos a Juan. Todos sabéis cómo se llama Juan habitualmente. ¿El discípulo de qué? Del amor. Muy bien.
¿Cuándo? ¿Durante el ministerio de Cristo o después de su muerte? Porque yo veo a Juan que viene junto a Jesús y le dice: oye, andaba por ahí uno echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué, Juan? Porque no nos seguía, a nosotros, no a ti, a nosotros. Porque el único grupo que puede funcionar somos nosotros. ¿Os suena raro esto? ¿Verdad que no es muy raro? Que cualquier otro que no sea de mi grupo denominacional no es un buen cristiano. ¿Qué es? Perdón, qué tontería más grande. Cristo no vino a edificar iglesias. Cristo vino a edificar una sola iglesia. ¿Está claro o no? Amén. Pero es que esta es muy rara. Bueno, para ti es muy rara. Y para él tú eres muy raro. Pero ¿has creído en Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres tu hermano en Cristo o no? Cristo vino para que la iglesia mantenga la unidad. ¿Sí o no? Y Cristo dijo a su Padre: como tú, oh Padre, en mí, yo en ti y yo en ellos, para que sean uno en nosotros. ¿Sí o no? Dios mediante, mañana pienso tocar un poco ese tema por la mañana. No quiero quemármelo ya ahora mismo. La unidad está precisamente en muchas de las parábolas. La parábola de la mostaza, del grano de mostaza, dice que la semilla de mostaza de que habla ahí es la más pequeña de todas, ¿verdad? Esa parábola está en Mateo 13, estoy con esas parábolas, Mateo 13, 23. La semilla de mostaza es un grano chiquitín. Me parece que Susana tenía uno, ¿no? Tengo uno en un colgante. Efectivamente, es chiquito. Pero dice que ese grano de mostaza se echó en la tierra. ¿Y qué ocurrió? Creció. Y debía ser una tierra muy buena o algo así, porque creció de tal manera que se hizo un árbol, no un árbol, un arbusto grande, hasta el punto que las aves venían y se metían en ellas. Bueno, la interpretación de la parábola es sencilla. Dios ha colocado una semilla chiquita, hay 12 apóstoles, Él comienza ese ministerio y eso ha crecido de manera que da cobijo a aves del cielo. Las aves no son árbol, ¿verdad? Si el árbol es figura de la iglesia, y puede ser figura de la iglesia, las aves no son árbol. Pero el árbol se ha hecho tan descomunalmente grande que las aves vienen y están cómodas dentro de él. ¿Tú sabes lo que hacen los pájaros en un árbol? No te pongas debajo de él. Los pájaros hacen varias cosas. Primero, manchan terriblemente. Segundo, hacen ruido constantemente. Y tercero, se comen la fruta mejor de ese árbol. Ahí tiene las aves dentro de la iglesia. Personas que viven haciendo ruido, personas que se quejan por todo y personas que destrozan el fruto que la iglesia tiene que alimentarse, que es la palabra de Dios. Bueno, al final de todas esas notas tenéis la relación de todas las parábolas, de todos los símiles y de todos los dichos parabólicos de todo el Nuevo Testamento. De modo que ahí podéis predicar de parábolas durante un tiempo largo y de símiles y de símbolos. Ahora, predica la Biblia, y es la enseñanza grande de parábolas, predica la Biblia haciéndola comprensible. Si una persona escucha Biblia y no la entiende, no va a traer ninguna buena consecuencia. Y hoy en día, todos, yo también, tenemos el problema de querer enseñar maestría de teología a la iglesia. La iglesia es un rebaño que necesita alimento. Y ese alimento tiene que ser dado desde el púlpito de manera que la oveja más grande y fuerte y el cordero más chico pueda ser alimentado. Un día en un pueblo de una aldea, antes de que Spurgeon estuviera
en su tabernáculo y predicando a miles de personas, él fue a predicar a una aldeíta, a una iglesia chiquitina, y un señor lo estaba esperando en la puerta y le dijo: Pastor Spurgeon, hay un niño hoy en el culto. Y Spurgeon dijo: voy a predicar para ese niño. Y todo el sermón lo dio orientado a la capacidad de un niño, dispuesto a escuchar y dispuesto a recibir. Necesitamos gente con ese corazón. Amén. Cuando yo voy a una iglesia y siento que alguien sube al púlpito y dice: este verbo está en aoristo ingresivo, se me ponen los pelos de punta, porque resulta que hay una viejecita que salió de su casa con mucha reuma esa mañana. Le dolían las piernas, pero antes de salir dijo: Señor, voy a la iglesia para recibir algo de tu palabra. Y recibió la técnica del griego que el predicador desconoce. Pero queda muy bien, ¿o no? Lo que necesita la iglesia es palabra sencilla y clara. Por eso Jesús usaba las ilustraciones para predicar. Muy bien, ¿es un desafío importante lo de las parábolas o no? Entonces, no alegorecéis la palabra, preguntad siempre por qué la dio, cuál es el entorno que la comprende, cuál es la enseñanza que se quiso dar con ese ejemplo, y déjalo ahí. No trates de hacer como Agustín de Hipona, buscar cada elemento los denarios, y yo no sé por qué no buscó la burra de otra manera, pero puedes buscar y encontrar y decir cosas que no están en la parábola. No era el sentido que el Señor tuvo cuando la dio. Muy bien, hemos visto parábolas. Yo quiero ver dónde tengo mi nota sobre interpretación de profecía. A ver. Vamos a ver si soy capaz de encontrarla. Muy bien. Primeramente, realmente yo no bebía nunca, pero ya el viejo necesita. Cuando se habla de parábola, estamos hablando de revelación, de profecía. Hemos hablado de parábolas, ahí están las notas, seguidlas. Quiero hablaros algo de profecía, pero quiero llamar vuestra atención a algo sumamente importante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículos 16. Segunda carta de Pedro 1, 16. ¿Qué dice? Porque nos hemos dado a conocer que el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La profecía del Antiguo Testamento es una profecía de futuro, y algunas cosas de esa profecía el profeta no las entendía. De modo que para él era como algo artificioso, hasta el punto de que algunos de ellos investigaban, buscaban, trataban de encontrar qué significa esto, qué es, qué tiempo, tal, y Dios tenía que decirle: eso no es para ti hoy, eso es para el futuro, ¿verdad? Bien. Ahora, todas las profecías del Antiguo Testamento y de toda la Biblia convergen y se cumplen por Cristo y en Cristo.
Muchas de las profecías del Antiguo Testamento tuvieron ya cumplimiento, no va a cumplirse de nuevo. Por ejemplo, Isaías 53, varón de dolor, experimentado en quebranto, ¿se ha cumplido o no? Sí, en Cristo Jesús. Salmo 22, la descripción de la cruz, por un hombre que desconocía la cruz. ¿Y se ha cumplido? Se ha cumplido. ¿El nacimiento de Cristo se ha cumplido? Claro que sí. Hay profecías en el Antiguo Testamento que no se han cumplido aún. Se cumplirán de forma especial unas profecías que tienen que ver con el tiempo llamado de la tribulación. Y ese tiempo tiene que ver con una semana de una profecía, la profecía de Daniel. Dios le dijo a Daniel: mira, hay 70 semanas destinadas, establecidas para tu pueblo, semanas de años. Y le dice cuándo comienza a cumplirse la primera semana y cuándo termina de cumplirse la semana 69. La primera semana de Daniel comienza a cumplirse con la firma de un decreto imperial que ordena construir la ciudad y el muro. ¿Me seguís? De manera que la construcción del templo no empezó las 70 semanas. Las 70 semanas es cuando Ciro ordena construir la ciudad y el muro, Nehemías y todo el equipo. Ahí comienza la semana, a correr el tiempo de la semana, de las 70 semanas. Las 70 semanas son semanas de años, de modo que 7 por 7, 49. Estamos hablando de 490 años. Ahora, algunos te dirán que se han cumplido todas. Bueno, está bien. Pero yo voy a la profecía y leo. Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Está claro o no? Bien. Esto, y dice, sabe y entiende que desde versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, no el templo, Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta el Mesías, príncipe. ¿Qué diferencia hay entre un rey y un príncipe? Que el rey reina y manda, y el príncipe reinará y mandará, pero no lo ha hecho. Luego, cuando dice eso, está diciendo que para entrar el Mesías príncipe en Jerusalén, el Mesías iba a ser muerto. Mira el versículo 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al... No es un secreto eso que los discípulos no entendían. ¿Lo dice aquí o no? Bien. Y dice, mas no por sí, etcétera, etcétera. De manera que la semana 69 se cumple con la entrada de Cristo en Jerusalén. Es el rey, es el príncipe que Dios ha determinado para que sea rey. Pero entra como Mesías príncipe y va a ser muerto. De modo que desde el decreto para reconstruir la ciudad hasta la entrada del Mesías, 69 semanas. ¿Sí o no? Sí. ¿Queda una o no queda una? Si son 70 y se han cumplido 69, ¿queda una o no? ¿Y cuándo va a comenzar esa semana? Bueno, la semana de la tribulación, la semana de no sé qué, no sé cuánto, y ya comienza la gente a elaborar en su mente cifras y acontecimientos. Hoy estamos viendo acontecimientos permanentemente. Y los creyentes están locos buscando, esta será la señal tal, esta la señal cual, el Señor viene porque se ha cumplido. Para el traslado de la iglesia no hay ninguna señal que se cumpla. Puede venir en cualquier momento, ¿lo entendéis? Jesús no mandó a los discípulos los que esperaban señales. El Nuevo Testamento, ¿qué dice? Esperad
a Cristo de los cielos. ¿Sí o no? Ahora, la semana final tiene un comienzo. ¿Cuándo va a comenzar? A pesar de que algunos dicen que se ha cumplido. Mira el versículo 27. Y por otra semana dijo que se habían cumplido 69. ¿Sí? ¿Me seguís? Y por otra, la que queda, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Bueno, tienes que ir a la Biblia, estudiar la profecía y verás que es el pacto que se establecerá entre el anticristo e Israel apóstata. En donde el anticristo le ofrecerá a Israel lo que ha estado buscando siempre en el Mesías: paz y seguridad. Y dice que cuando ellos digan paz y seguridad, ¿qué? Vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Luego, la última semana es la semana de la tribulación. ¿Está claro? Y ahí tenemos que estudiar la profecía viendo esa panorámica. Pero quiero recordaros algo. Cuando Cristo viene al mundo, es el Dios, es la segunda persona de la deidad manifestada en carne. ¿Me seguís? Bien. ¿Cómo se vio a Jesús aquí en la tierra? Bueno, Jesús le dice a los discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy? ¿Y qué dicen ellos? Un profeta, un grande. Algunos pensarían: mira, Herodes cree que es Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Pero ¿era un hombre o no? Porque el profeta dice ya desde el principio que le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Era un hombre. Y claro, ellos se preguntan: si este es el Mesías, ¿dónde está el reino? Y el Evangelio dice que Jesús dijo a aquel grupo que estaba tan interesado: hay algunos entre vosotros que no verán la muerte sin que hayan visto venir el reino de Dios con poder. ¿Me estáis siguiendo? Bueno, y ahí hay un punto y un capítulo. La división de la Biblia en capítulos y versículos no es inspirada, es utilísima, es necesaria. Gracias a Dios por quién y quiénes lo hicieron. Pero ahí hay un punto raro. Y dice: no verán la muerte. Y sigue el texto. Y 8 días después tomó a 3 de los suyos: Santiago, Pedro y Juan, que son los discípulos del testimonio, no los selectos. Se dice muchas veces son los del círculo íntimo. ¿Sí o no? ¿Lo oísteis o no? Bueno, y los otros, no hay círculo íntimo en Cristo. Tiene 12 discípulos, pero esos 3 están cumpliendo lo que la ley demandaba: que todo testimonio tiene que ser dado por boca de 2 o 3 testigos. De modo que en los momentos cumbres están los 3. ¿Para qué? Para que haya testimonio para los hombres de esa realidad. Estos 3, Cristo los lleva al monte. ¿Y en el monte qué hace Jesús? Se transfiguró. Ahora voy a ilustrar esto, una parábola. Imagínate, no sé si os pasó alguna vez, que salís el domingo para la iglesia vestidos todos con el uniforme dominical. Y llegáis a la calle y el neumático delantero del coche está pinchado. ¿Pasó alguna vez a alguien eso? ¿Qué tienes que hacer cuando tienes un neumático pinchado? ¿Cambiar la rueda? ¿Sí o no? Claro. Entonces tú, con tu traje de domingo y tu camisa y tu corbata, ponte a cambiar la rueda. ¿Qué va a pasar? Te vas a poner bueno. Entonces, acordándote de la rueda y te vas al cuarto de los trastos de casa y ahí tienes un buzo. Te pones el buzo, debajo está tu traje de domingo, tiras de la cremallera, te pones a arreglar la rueda.
y pasa alguien por tu lado arreglando la rueda con un buzo y que dice, mira, un mecánico reparando una rueda. Cuando tú terminaste de arreglar la rueda, tiras de la cremallera del buzo y debajo ¿qué tienes? El traje de domingo. Toma esa ilustración. Cristo en su humanidad está cubriendo la gloria de la deidad, ¿verdad? Y de pronto en el monte de la transfiguración tira de la cremallera de su traje de trabajo y debajo aparece la gloria de la deidad. Y ahí está en la transfiguración santos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Santos del Nuevo Testamento, Santiago, Pedro y Juan. Y esta es la manifestación del reino futuro. De manera que Pedro entendió y que dijo en el versículo que leímos al principio, no estamos hablando de la profecía futura como de acontecimientos que son difíciles. Hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. No trates de resolver la profecía escatológica si no la tienes vinculada con Cristo siempre. Ahora, no hay duda ninguna que Dios reveló en el Nuevo Testamento una gran panorámica de la profecía futura, ¿sí o no? Sí. Y la revela en dos vertientes. Una que afecta directamente a la Iglesia y es un acto inminente. Cristo va a recoger a su Iglesia en cualquier momento para llevarla para siempre con Él. Es la promesa de Jesús. Juan 14, 1 al 4, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y al lugar. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y aquí viene la gran cuestión. ¿El creyente espera un lugar que Cristo le prepara, sí o no? Sí, yo sí, desde luego. Y espera esa ciudad que se describe como con calle de oro y puertas de perlas y bases de piedras preciosas. ¿La esperamos o no? Sí. No solo la Iglesia, sino los santos de la antigua dispensación. ¿Qué dice Hebreos de Abraham? Que esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo constructor y arquitecto es Dios. A veces nosotros hacemos una escisión incluso entre salvos. Estos son los salvos del grupo A y estos son los salvos del grupo B. Perdóname. El hombre se salva solo de una forma en toda la historia, por gracia, mediante la fe. ¿Lo entiendes o no? Aquellos y nosotros. De manera que los que son salvos de la antigua dispensación no se salvaron por obras. Este es otro error tremendísimo. Han guardado la ley por... Ni hablar, la ley no fue dada para salvación. Nadie se puede salvar por la ley. La ley fue dada para revelar el pecado, ¿o no? Por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Está claro o no? De manera que la salvación es siempre por gracia mediante la fe. Desde siempre. ¿Abraham fue salvo así o no? ¿Has pensado cómo fue salvo Abraham? El mensaje de evangelio que Dios le dio a Abraham. Le llamó un día allí debajo de un árbol y le dijo, mira Abraham, va a venir un día Cristo y va a morir en la cruz y la sangre. Le dijo eso. ¿Qué va? ¿Qué le dijo? Abraham, vas a tener un hijo. ¿Yo? Sí, tú. Pero si tengo casi 100 años. Tú. ¿Y quién va a ser su madre? Tu mujer. Sara. Sara. Tan vieja como yo y estéril.
Abraham, ¿crees o no? Creo, justificado, porque creyó a Dios. ¿Me está siguiendo? Y todos los pecados de la antigua dispensación, desde Adán en adelante, fueron pasados por alto en base a la obra de la cruz. ¿Me sigues? Es decir, Dios vive en tiempo presente. Para Dios todo ocurre en un instante y Él ve la cruz que se va a cumplir, se va a ejecutar, de manera que Cristo es la obra de gracia que todos necesitan y que les aplica a los que creen en Él. ¿Me está siguiendo? Ahora llega este Nuevo Testamento y entonces Dios dice, mira, tenéis que ver en la profecía del Nuevo Testamento lo relacionado primero con la Iglesia. Lo primero, el arrebatamiento de la Iglesia. Es una palabra, una traducción de una palabra. La palabra que se utiliza ahí es una palabra que equivale literalmente a zarpazo. ¿Tú viste alguna vez un gato cazando un pájaro? Quietecito. Y cuando el pájaro pasa a 2 centímetros del gato, ¿qué hace? La zarpa y ¡zas! Se agarró al pájaro. Esa es la palabra de donde viene nuestra palabra zarpazo. Algo instantáneo. Lo que está diciendo es que Cristo va a tomar a la Iglesia de una forma instantánea en cualquier momento. Y la profecía revela que el que viene del cielo, porque es que así lo dijeron los ángeles en Hechos 1, este vivo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. No se trata de que Él venga a la tierra. El arrebatamiento de la Iglesia no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida se producirá cuando Cristo descienda del cielo y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Esa es la segunda venida. Pero la primera venida para nosotros, porque vamos a ser levantados de la tierra y vamos al encuentro con Cristo, ¿verdad? Ese acontecimiento puede producirse ahora mismo. Yo espero que mañana no tengamos culto, porque el Señor nos haya llamado esta noche, ¿verdad? Arriba, claro, una reunión eterna. ¡Oh! Eso es otro desafío para mí. ¡Qué reunión fantástica! Todos juntitos en el cielo cantando. ¿Por qué no empiezas en la tierra? En lugar de decir esto no me gusta, aquello no me gusta, no vas a estar con ellos en el cielo, ¿sí o no? Bueno, pues comienza en la tierra. Y eso es una bendición. Pero la Iglesia va a ser llevada, los muertos en Cristo resucitarán primero, Cristo trae con Él a los espíritus de los que durmieron en Él y todo el cuerpo de Cristo va al encuentro del Señor. ¿En dónde? En el aire. Ahora, ¿qué pasa en el aire? Es que la profecía hay que analizarla así. ¿Qué pasa en el aire hoy? ¿Quién está en el aire? El príncipe del poder del aire, que es Satanás y sus demonios. Y ahí dice el texto bíblico que Cristo desciende del cielo con voz de mando. ¿Por qué voz de mando? Porque se va a producir una resurrección de los muertos. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿qué dijo? Lázaro, fuera. Y el que estaba dentro apareció fuera. A veces le preguntas a los niños de una escuela dominical, ¿y cómo saldría Lázaro? Y unos te dicen arrastrándose, otros dando vueltas. No. Jesús dijo, Lázaro fuera. Y Lázaro fuera. Y cuando estaba fuera le dijo, ahora desenvolverlo para que se pueda mover. Esto tenemos que aplicarlo al análisis bíblico en todo. Tenéis un ejemplo muy mal traído, que es cuando Pedro camina sobre las aguas. Recordáis bien la escena, ¿verdad? Ahí está el temporal, ellos ahí y tal, bla, 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 y de pronto ven que Jesús viene caminando por las aguas. ¿Y qué piensan ellos que es? ¡Un fantasma! Y se ponen a gritar. Bueno, yo también gritaría. Y de pronto Jesús llega a su altura. ¿Y qué les dice? Soy yo. Y Pedro, que es el de palabra rápida, es el que habla siempre, sabe a veces lo que dice, otras veces muchas no,
Le dice, si eres tú, ¿qué? Manda. ¿Recordáis el texto? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué dijo Jesús? Ven. Pedro ni fe ni nada. El soberano dijo ven y Pedro no tenía más opción que ir. ¿Me está siguiendo o no? ¿Por qué esa voz del soberano que le dijo ven? Y él fue. Porque la voz de Cristo es la voz de la autoridad suprema de Dios. Es la misma voz que dijo sea la luz. Le dijo a Pedro ven. Y claro, cuando llegó a la altura de Cristo, ¿qué? Se cumplió la petición. ¿Eres tú Cristo? Jesús, manda que yo vaya a ti sobre la... Ven. Ya sé que es Jesús. ¿Y ahora qué pasa? Como ya se cumplió lo que pediste, ¿qué ocurre? Empieza a hundirse. Y es cuando Cristo apela a la fe de Pedro, no antes, allí. Es decir, si tienes fe, puedes hacer que las aguas te sustenten. ¿Me sigues? El mundo evangélico de hoy sitúa a la fe del hombre como condicionante de la acción de Dios. No es verdad. Es cierto que la Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque no creían en él? Claro, ¿y por qué no hizo milagros? Porque no creían en él, no le traían los enfermos. ¿Está claro? Cuando le trajeron los enfermos, ¿se los sanó o no? Por supuesto que sí. Tengamos mucho cuidado con la Biblia, con la fe, con historias de este tipo, porque la Biblia está siendo interpretada no dogmáticamente, es decir, como materia de fe, sino como experimental, como asunto experimental. Tenemos muchas confusiones en la Biblia y estamos confundiendo, paréntesis aquí, perdonadme que haga esta advertencia, estamos confundiendo la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, de forma grave. El Espíritu Santo no hace nada en la Iglesia que no tome de Cristo. Porque es que ha venido a ser el vicario de Cristo. A veces yo escucho, uy, qué gozo tan grande me dio el Espíritu hoy. Bueno, amén. Sí, ¿da gozo el Espíritu o no? Sí, naturalmente. ¿De quién? ¿De él o de Cristo? De Cristo. Para que mi gozo esté en ellos y mi gozo sea completo. ¿El Espíritu Santo da poder a la Iglesia o no? Sí. ¿Pero qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo. No hay don divino que sea asimilable al hombre que no pase por el mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, tenemos que ir a la Biblia, sacar los prejuicios, las interpretaciones dogmáticas que nos enseñan, e ir a la Biblia preguntándole, Señor, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Vuelvo a la profecía. La panorámica, ya estamos con Cristo en el cielo, después tribunal de Cristo, todo eso ya lo sabéis bien, pero viene el tiempo en la tierra y Juan, Apocalipsis capítulo 1, por favor. Versículo 10. Juan 1, 10. Perdón, Apocalipsis. Es Juan que se escribe. Apocalipsis 1, 10. ¿Qué dice? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el domingo. De modo que Juan estaba pensando, ay Señor, estarán ahora reunidos mis hermanitos en tal sitio, cantando y partiendo el pan y yo aquí en la isla. No. Día del Señor es el día de la tribulación. En ningún lugar del Nuevo Testamento se llama al domingo día del Señor. Se llama el primer día de la semana.
Pero cuando vas a la profecía del Antiguo Testamento, especialmente entre otras Joel, habla del día de Jehová. Juan en Patmos tenía con toda probabilidad las profecías de los profetas menores del Antiguo Testamento y estaba leyendo e investigando en ellas. Y no podía encajar ciertas cosas y el Espíritu le revela el encaje en el libro de Apocalipsis. Pero comienza la tribulación. Está Juan en el día del Señor pensando en ese momento, en esa época en donde va a ocurrir 7 años de angustia como nunca existieron en la tierra, en donde el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose adorar como Dios. Y claro, como dice eso, pues ¿qué hacemos nosotros todos? Ya están construyendo el templo. Ya está toda la piedra del templo almacenada no sé dónde, y por fin encontraron la vaca alazana y ya hay, no mucho, pero ya se sabe de alguna genealogía de sacerdotes. Déjate de especulaciones, hombre. Israel hoy es un pueblo reprobado por Dios. ¿Crees o no eso? Juan capítulo 12. Aunque había hecho muchas señales, no creían en él, y que dice: les voy a enviar un espíritu de error para que no entiendan, no comprendan y no se salven. ¿Lo dice Dios o no? Hoy Dios está salvando de Israel a un remanente escogido por gracia. Pero yo oigo muy a menudo decir por ahí que el pueblo de Dios hoy es el pueblo de Israel. No es verdad. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Y Pedro lo enseña con toda claridad en su carta. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Es así o no es así? Hay una cierta idolatría hacia Israel que no es bíblica. ¿Tenemos que orar por Israel o no? Claro que sí. Por Jerusalén, amén, oremos. Pero no olvidemos que un pueblo que está reprobado hace cosas de reprobado. Hay algunos que se salvan porque Dios tiene que mantener a Israel para cumplir las promesas dadas al pueblo, y las va a cumplir en el milenio. ¿Me estáis siguiendo? Pero hoy en día Pablo dice que de 2 pueblos hizo uno, y añade un poco más abajo: un nuevo hombre, haciendo la paz. Luego judíos, gentiles, los árabes, los indoeuropeos, los no sé qué, todo aquel que se salve, sea de donde sea, pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Está claro? Esto es como tienes que ver la profecía. Entonces algunos dicen: bueno, ya apareció tal, ese es el anticristo. Si escribiésemos un librito con los nombres sugeridos para los anticristos, no cabía en la habitación. Satanás no necesita tener un anticristo ahora. Satanás, cuando quiera, lo toma, se posesiona de él y lo constituye como tal. Luego el templo que os decía antes ya está para construir, porque el anticristo se tiene que sentar. Para un poco, estudia la Biblia y tú ves que en Ezequiel el templo del futuro, el tercer templo, lo construirá el Mesías en su tiempo. Míralo en la profecía. Entonces, ¿cómo dice que se sentará? Es que el templo es un lugar destinado a culto. Por tanto, habrá, sin duda ninguna, con el pacto de paz, en donde le garantizará la paz, la religión a los judíos, habrá un lugar destinado específicamente para la adoración. Y en ese lugar destinado a la adoración a Dios se sentará ¿quién? El anticristo, diciendo: yo soy Dios. El anticristo, a la luz de la profecía,
sale del mundo occidental, del imperio romano reconstruido. Porque en Apocalipsis 13 se dice que la primera bestia salió del mar. Y el mar es símbolo de las naciones, en constante movimiento. Y el falso profeta es, con toda probabilidad, un judío. ¿Sabes por qué? Porque la segunda bestia sale de la tierra. Y este convence al mundo y convence a los judíos de que adoren al anticristo, presentándolo como el Cristo que espera. ¿Te das cuenta de esto? Y ahora, claro, viene la segunda o la tercera cuestión que ocupa la mente de muchos creyentes, y es ese número del falso profeta. Nos va a sellar, no, pero bueno, va a sellar a la gente con el número 666. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, espera un poco. Juan escribe el Apocalipsis en letra, ¿verdad? En griego, pero en letra. Y en ese versículo no aparece 666, aparece 666. 6 es el número del hombre. Y los judíos, para hablar de hombre elevado al máximo, lo tenían que hacer 3 veces, decir 3 veces la cosa. Cuando los serafines dicen santo, 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 ¿qué están diciendo? Santísimo, infinitamente santo. Luego lo que está diciendo es que la constitución del reino del anticristo es hombre, 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 y Dios fuera. Ahí tienes la gran enseñanza. Y eso del sello es que si tú no aceptas la Constitución, no tendrás posibilidad casi de subsistencia. Tú imagínate que te pones rebelde contra la Constitución española y dices, yo no quiero saber. Te quitan la documentación, eres un paria, ¿o no? Bueno, eso es lo que va a ocurrir en ese tiempo. Mientras esto ocurre en la tierra, habrá 144.000 personas escogidas del pueblo de Dios predicando el Evangelio a todas las naciones y hasta el final de la tierra. Por eso la profecía dice, se predicará el Evangelio en toda la tierra. Ahora nosotros decimos, vamos a poner la televisión y la radio, no sé qué, para acelerar este asunto. No, tú no vas a acelerar nada. Es una revelación de la profecía. ¿Tenemos que predicar el Evangelio hoy o no? ¿Estamos convencidos o no? ¿Lo estamos haciendo? Bueno, eso es otro tema. Pero tenemos que predicar el Evangelio, porque Cristo viene. Y al final de todo, ya se acaba la profecía. La Biblia se cierra con las palabras de aliento más gloriosas que podéis imaginar. Allí no hay llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte. Cuando el Señor llevó a su presencia a mi esposa Esther, la primera vez, bueno, el entierro fue un jueves, el viernes con los chicos, sábado, ¿verdad? Y mi hijo me dijo, papá, ¿qué vamos a hacer el domingo? Yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Ir al culto, como siempre. Y ese domingo, víspera del domingo, yo desperté, rebelde contra Dios. Y dije al Señor, esto es así. Nunca más voy a predicar del versículo que tú dices, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo he pedido, no lo hiciste. Tampoco puedo predicar el otro que dice, cuando se pongan 2 de acuerdo en la tierra, se convengan en algo, mi Padre responderá desde el cielo, no es verdad. Porque cientos de personas en todo el mundo estaban orando y tú la has llevado.
Y el Espíritu de Dios me llevó a la palabra, no a una revelación. Y me señaló ese versículo. Y es como si Dios me dijera, ¿tú orabas para sanidad? Sí. No hay enfermedad. ¿Tú orabas para una vida buena? Sí. Allí no hay lágrimas. ¿Tú orabas para un tiempo largo? Allí no hay muerte, ni clamor, ni dolor. He contestado tu oración, mucho más de lo que tú habías pedido. Este es el Dios de la Biblia, hermanos. No tenemos más tiempo hoy. Perdonadme que me he extendido una barbaridad. Disculpadme, pero como ya me voy mañana, pues ya se acabó. Pero quiero desafiaros. Parábolas, estudiarlas conforme a la interpretación. Profecía, aceptarla como algo que se va a cumplir, pero que ya se anticipó. Y mientras tanto, descansemos en el Señor. ¿Preguntas? ¿Preguntas hay? Pregunta si hay preguntas. Pregunto si hay preguntas. Si hay alguna pregunta. Bueno, para otra ocasión. Para otra ocasión. Samuel, escuché a alguien predicando diciendo que las parábolas eran cuentos que contaba Jesús. Bueno, el pobrecito que dice eso no sabe lo que dice, porque Cristo nunca contó un cuento, porque un cuento es mentira, ¿o no? ¿Y Cristo mintió alguna vez? Lo que Cristo enseña es auténtico, incluyendo el relato parabólico de Lázaro. Es verdad. Así que Jesús enseñó verdades principales por medio de parábolas. Y otra, pero otra, que escuché a un chico también, escuché a otro chico hablando de que si Israel hubiera creído en el Mesías, que los gentiles no seríamos salvos. Ya. A ese caballero hay que contestarle con un texto bíblico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que esa idea de que Cristo vino al mundo para ofrecer el reino a Israel, y Israel lo rechazó, y entonces Dios se encuentra con un problema, que su plan se deshace y arranca unas ramas y mete a la iglesia. Él no pensaba en la iglesia para nada, pero hay que... Eso es una barbaridad absoluta. Cristo no vino a ofrecer el reino a nadie. Cristo vino para servir y para morir. ¿Está claro? Y lo que sí es cierto es que este Cristo admirable coloca en su reino a todo aquel que crea. Ojo con las interpretaciones dogmáticas y con los sismos. Calvinismo, ¿cómo se llama? Dispensacionalismo y otros sismos que andan por ahí por el medio. Pero dispensaciones sí. Dispensaciones, claro, natural. Dispensacional es un sistema hermenéutico. Dispensacionalismo es una posición teológica. Muy bien. ¿Nada más? Daremos algo de descanso, ¿no? Oye, si hay una pregunta por ahí en el aire que no se ha dicho, con mucho gusto la contesto, Yo te quiero dar las gracias, Samuel, porque después de 30 años escuché hablar de las aves en la parábola de la semilla de mostaza. Por culpa de eso perdimos un concurso bíblico en Ares desde Ramadosa, porque Don Gordon dijo que no era un elemento negativo en esa parábola. Hace 30 años de esto. Quedamos segundos. Lo digo porque los de Ares ya se fueron. Bueno, pero me has devuelto la paz. Bueno, pues oye. Mira lo que hemos hablado hoy. Sí, tremendo, tremendo. Muy bien. Bueno.